Mire, ya que no está don José Manuel, iba a pedir al padre provincial que suba aquí. Es lo lógico, por favor, padre, suba. Y mientras aprovecho para comenzar la conferencia con una anécdota preciosa que me acaba de contar el padre Luis. Yo tenía otra anécdota, pero me ha gustado más para empezar la siguiente. Resumo, padre Luis, Presenta en Roma un manual de antropología escrito por un servidor y les dice a los alumnos, prioritariamente alumnas religiosas: mirad, este manual tiene de peculiar que habla del supuesto que existan extraterrestres que tienen que ver con Dios creador y el Dios trinitario cristiano. Y claro, aquello de extraterrestres, las alumnas no entendían. Dice, mira, pues dicen que a lo mejor ha venido alguien a vernos o hay en otros territorios, y levanta la mano una chinita. Yo no entender qué decir usted, porque yo llevo en el monasterio cerrada muchos años y no he visto ningún extraterrestre. Bueno, pues yo espero que los que estamos aquí no seamos extraterrestres en los dos temas que voy a tratar: el tema de la era digital y el tema de la pobreza. En mi libro 10 desafíos al cristianismo desde la nueva cultura emergente, hablando del reto de las nuevas tecnologías, expresé lo siguiente: las nuevas tecnologías aparentemente están abriendo horizontes cosmopolitas, de redes internacionales, de aldea global, pero en realidad también están contribuyendo a crear un mundo doblemente dual. Por un lado, los conectados y los no conectados. Y por otro lado, entre los conectados, los de primera categoría, ciberricos, y los de segunda, ciberpobres, que solo participan de las migajas tecnológicas de los primeros. Las nuevas tecnologías en un mundo globalizado están contribuyendo a asentar la sociedad de los 3 tercios: los integrados, los empobrecidos y los excluidos. Este es el punto de partida y el eje que va a vertebrar mi exposición, que va a ser breve porque lo dejo escrito para cuando se publique. ¿Cómo hacer teología hoy en la era digital y en una iglesia pobre y de los pobres? Empezamos por lo primero: hacer teología en la era digital. El futuro 3.0 ya está aquí. Comienzo con unas palabras de Irene Calvo. Ya no hay diferencia entre vivir on y offline. La gente que no usa redes sociales hoy recuerda a la que hace 20 años renegaba del teléfono móvil y ahora ya no puede vivir sin él. Estamos en el futuro 3.0. Basten algunos datos: Internet de cada día, bioimpresión, Open Date, impresoras 3D, wearables, Smart Cities, drones, smartwatch, Big Data. Hasta aquí una breve relación de artilugios 3.0 que han dado origen a una nueva cultura. Byung-Chul Han, uno de los filósofos más sugerentes alemán de la actualidad, ha definido nuestra cultura como cultura del cansancio, de la transparencia pornográfica, de la agonía del eros, del enjambre digital y de lo psicopolítico. Pero en cualquier caso, este no es el mundo feliz que profetizó Huxley. El prestigioso politólogo Giovanni Sartori ha publicado un libro, La carrera hacia ninguna parte, 10 lecciones sobre nuestra sociedad en peligro, y se reafirma en 2 tesis. Una: Internet produce imágenes, pero cancela conceptos, atrofia la capacidad de comprender, prevalece lo visible sobre lo inteligible, el homo videns, y nos lleva a ver sin entender. Estamos en la muerte del pensamiento abstracto. Y 2, estamos asistiendo en directo a una tercera guerra mundial inédita, con 4 características: global, terrorista, tecnológica y religiosa. Estas tesis del pensador italiano nos abren más los ojos y los oídos para profundizar cómo es este planeta digital que tenemos que evangelizar. Una generación y selfie. Juan María González Anleo ha publicado el libro Generación Selfie, como retrato de la colectividad juvenil que se ha desarrollado en estos últimos años de crisis política, económica, social, y que se caracteriza por replegarse los jóvenes sobre sí mismos
ante una sociedad que no comprenden y que perciben como amenaza. El neologismo selfie es el triunfo definitivo de lo visual en un mundo tecnolíquido en el que predomina lo inmediato. El ensayo "Este soy yo aquí y ahora" del selfie se compagina con la pública exhibición para el consumo. Serás visto y serás consumido o no serás nada. Ha aparecido también el libro de José María Bautista, Generación Y, ¿Cómo son los hijos y alumnos del siglo XX? Se refiere a estos jóvenes nacidos entre 1985 y 2005, con una advertencia señalada por Robinson. No se puede educar con contenidos del siglo XIX y profesores del siglo XX a los alumnos del siglo XXI. No se puede educar con contenidos del siglo XIX y profesores del siglo XX a los alumnos del siglo XXI. ¿Cómo es esta generación que llamamos de jóvenes millennials? La revista Mujer Hoy sugería con cierto humor lo que es un día para una mujer digitalizada. Tu vida social sucede en WhatsApp, ligas gracias a Hand, comes lo que te dice Fast Secret y tu estilismo lo elige Siri. En resumen, de la noche al día estás hiperconectada, no puedes negarlo, eres una tecnoadicta. E incluso, como se denunciaba en otro número de la citada revista, las citas amorosas online pueden pasar de la atracción a la adicción, enmascaradas en personalidades camaleónicas, ya que el mític puede desaparecer como mujer educada, sensible, romántica y al mismo tiempo en Inder o Hister como mujer alocada, descerebrada, impulsiva y muy contradictoria. En cualquier caso, a la generación joven de hoy, denominada millennials, tenemos que decir que son los primeros nativos verdaderamente digitales. El 81% tiene perfil en Facebook, un 73% duerme con el móvil al lado, a Dios lo ven lejano, solo un 58% creen que existe Dios con certeza. La mitad no se identifica con ningún partido político. Son liberales cuando hablan de matrimonio homosexual, del consumo de drogas o de la eutanasia. Solo un 42% creen ser parte de la clase media. Admiten que se han empobrecido por la recesión y la globalización. Y pese a todo, no tienen miedo al futuro. Viven en un universo de fobias y filias. Prefieren trabajar en Silicon Valley a ser financieros en Wall Street. Valoran las marcas, pero esperan de ellas otras cosas. Demandan transparencia y un mayor compromiso medioambiental y social. Un grito de guerra define a estos jóvenes. Lo quiero y lo quiero ahora. Todo al alcance de un clic y tal y como se puede conseguir en Amazon o en eBay. En el horizonte, dos caras de una misma moneda. Individuos sin individualidad y ciudadanos sin intimidad personal. Giuseppe Capograssi es el autor del ensayo Individuos sin individualidad. Describe nuestro tiempo como una época de desaparición del yo, en la que individuos sin fuerzas y cada vez más iguales entre sí carecen de sentido de la historia y de nexos vitales con sus padres y predecesores. Este individuo sin individualidad y que ya no siente la vida y su destino como un problema, ha dejado al mismo tiempo de percibir a Dios como una presencia. Por eso mismo se lanza desesperado a los regímenes de propaganda de masas y a la ética de la perversión. Son como dos intentos paradójicos y extremos de redescubrir su propia identidad. Los populismos a los que asistimos en nuestros días es prueba de ello. Por otro lado, Leonard Kleinrock, uno de los padres de Internet, ha denunciado que la privaticidad ya no existe y lo más grave, es causa perdida el defenderla. En torno a la red se han levantado negocios como Google o Facebook, donde asusta la cantidad de datos personales que mueven. El abuso de los datos es una parte importante de ese lado oscuro de Internet. No podemos olvidar que el usuario cede de manera voluntaria sus datos la primera vez que escribe su nombre completo. Estamos regalando voluntariamente a las empresas datos de quiénes somos, con quiénes estamos o lo que llevamos puesto. Mandamos nuestras fotos a todo el mundo. De alguna manera somos
lo que hemos permitido que vean de nosotros. El problema es la forma en la que esas empresas abusan de estos datos. Concluye Leonard Kleinrock que la idea de las redes sociales no se concibió en un principio cuando nació Internet. Solo se concebían ordenadores hablando entre sí y personas dirigiéndose a ordenadores, pero nunca una interconexión entre personas como se establece en las redes. ¿Y qué tiene que hacer la fe cristiana en el planeta digital? Entramos propiamente en la relación fe-cultura digital. Aes Parado, el director de la Civiltà Católica, ha hablado mucho y ha escrito sobre este tema, fe y nuevas tecnologías. Este autor subraya que Internet ya no es un simple instrumento de comunicación, es un ambiente cultural y define una nueva antropología y una nueva sociedad, también en la fe. La navegación en la web es una vía ordinaria de conocimiento. Aes Parado se pregunta si el hombre religioso es radar o descodificador, y para responder nos regala imágenes sugerentes. El hombre religioso tradicional era una brújula con referencias únicas y puntos cardinales precisos. Hoy es un radar que se abre incluso a las señales más débiles, a veces con sensación de vacío, e incluso es un decoder, descodificador de preguntas a partir de las múltiples respuestas que recibe. Vivimos en la sobreinformación, information overload. El problema hoy no consiste en la búsqueda de mensajes, sino en descodificar mensajes, en reconocer mensajes válidos entre la variedad de respuestas recibidas, lo que tradicionalmente se llamaba discernimiento, con dos convicciones muy esperanzadoras. El hombre y la mujer de hoy siguen escuchando la palabra de Dios, aunque sea a través de Internet, y por otro lado también necesitan encontrar razones para la esperanza. Nuestro autor, hablando de la autoridad en la Iglesia y en relación con las nuevas tecnologías, afirma que la autoridad ya no es la de manipular la opinión pública, sino la del testimonio, la de la cualidad más que la de la popularidad. La Iglesia en red no solo está llamada a emitir contenidos, sino sobre todo a testimoniar. En resumen, el reto es evidente. Se trata de cómo pensar teológicamente la red, y no solo en red, o de cómo hacer verdaderamente ciberteología, para hablar de Dios y así desarrollar una teología con credibilidad. Es toda una provocación nueva que necesita respuestas y teólogos. Algunos criterios para el uso de Internet y de las redes sociales al servicio de la evangelización y la teología. Pues la Iglesia, con sus instituciones, sus comunicadores, sí debe estar presente en Internet y en las redes. La valoración de las nuevas tecnologías en los últimos documentos pontificios es positiva, sin olvidar que la presencia eclesial en Internet sirve sobre todo para el anuncio y la dimensión profética, tanto el primer anuncio querigmático como para el catecumenado y la catequesis y para la formación permanente, pero advirtiendo que la Iglesia no celebra la salvación en red. Para ello se necesita una comunidad real, concreta, y en este sentido, el primer encuentro con Jesucristo, el inicio de la conversión, puede haber comenzado en Internet, pero ni puede alimentarse permanentemente en Internet, ni puede culminar solo en la red. Hace falta el encuentro con Cristo en los sacramentos reales y en una comunidad de referencia de fe. Mediante las nuevas tecnologías hay que potenciar, sí, todo aquello que ayude a crecer a personas y comunidades. Si me permiten, les expongo brevemente algunas claves útiles para hacer teología desde la web. Señalo algunos criterios. Dios y lo cristiano están presentes en la web, pero en muy diferentes idiomas: música, palabra, imagen. Y es la libertad del internauta quien viaja de un link a otro. En Internet no existe el imprimatur ni el examen previo de contenidos o de imágenes. 2. Existen al menos dos sitios o portales católicos muy destacados en la web: los oficiales institucionales y los personales. 3.
Contamos con lugares que son bancos de datos, despensas y nubes de información y documentación, y otros como meras redes sociales, espontáneas, no elaboradas, y más efímeras y sin ética de diálogo. 4. En los portales católicos, unos privilegian a los creyentes y otros están más abiertos a la increencia. Unos priman los contenidos y el texto, y otros la imagen y la música. 5. En los portales católicos, el juez usuario tiene un criterio. Me gusta, no me gusta. Y puede primir en cada momento bien lo cultural religioso, bien lo orante litúrgico o bien lo ético comprometido. 6. Las nuevas tecnologías retan a los creyentes y a las comunidades cristianas con fidelidad y creatividad a complementar lo real y lo virtual, lo individual y lo comunitario, el pasado y el presente. Las nuevas tecnologías nos alertan de un necesario desplazamiento en el mensaje religioso, ya que en los más medias clásicos la importancia del mensaje lo establecían quienes elaboraban y producían los contenidos. En el mundo digital es el usuario quien decide lo que interesa. Si por lo tanto a la hora de la evangelización prima el usuario y no tanto los contenidos ni la persona que evangeliza, hay que dar tanta importancia a la calidad de la semilla como a la habilidad del sembrador y al tipo de terreno donde se siembra. Hay que hablar a los hombres de hoy con los medios de hoy, repetía Alberione. 9. Los comunicadores en la web tienen que ser el resultado de un binomio inseparable: buen comunicador y buen cristiano testigo. Y finalmente 10. El cristiano y el cristianismo en los más media siempre tienen que ser buena noticia, fresca noticia, alegre noticia, esperanzadora noticia, en un doble nivel: palabras y testimonio, con la convicción de ser mediaciones y siervos servidores, y por lo mismo, sin derrotismos ni triunfalismos y sin ser cosecheros, sino sembradores. 1.8. Hasta el Papa Francisco es tuitero. Sin duda, una de las imágenes mediáticas más reproducidas del Santo Padre en el pasado 2012 fue la de ponerse frente al ordenador para tuitear el día 3 de diciembre. En una sola jornada fueron miles los tuiteros que lo secundaron, con sus 140 caracteres como máximo en cada una de sus intervenciones. No es el único personaje importante que está en las redes. Afirman los expertos que cada red social reafirma un perfil personal. El pájaro azul, Twitter, encaja más con los narcisistas. El muro, Facebook, con los exhibicionistas. Muchos usuarios están en ambas. Incluso se ha afirmado que Twitter es como un diálogo en un bar cualquiera en el que algunos se emborrachan. Y Facebook es un diálogo en un club de copas en el que existe la opción hasta de ligar. Hasta existe quien se pregunta si las redes sociales son buenas para la salud mental y social. De todas formas, ¿cuál es el significado y la motivación que ha querido otorgar el Papa a esta iniciativa mediática? ¿Qué beneficios evangelizadores puede aportar? No se corre el riesgo, como han manifestado algunos, de caer en la trampa de una moda fácil, sin continuidad y como un gesto superficial de cara a la galería. El lema del año 2013, en el Día Mundial de las Comunicaciones, da respuesta. Redes sociales, portales de verdad y de fe, nuevos espacios para la evangelización. Se destacan dos conceptos. Por un lado, las redes sociales pueden ser verdaderos portales de verdad y de fe. Y por otro lado, pueden ser espacios para la verdadera evangelización. Este es el secreto a voces de por qué el Papa ha tenido en cuenta las nuevas tecnologías. ¿Cuál puede ser, concluyendo esta primera parte, el posible itinerario teológico de hacer teología y evangelizar en la red? Y digo en el punto 1.9, del Homo sapiens al Homo digital y del Homo digitalis al Homo real y cristiano. El periodista Ramón Cendoya, en el año 2013, anunció que el Homo sapiens ha sido sustituido por el Homo digitalis. Nos divide
en prebotónicos, botónicos y digitales. Y se subraya el paso de la sociedad analógica a la digital. A su vez, Bachiller nos recordó que el 23 de abril de 2015 se cumplieron 10 años del nacimiento de las redes sociales. En tal día del 2005, Karim subió a la red el vídeo Yo en el Zoo, dando lugar al servidor YouTube, calificado por la revista Time como el invento del año 2005. En marzo de 2006, Jack Dorsey envió el primer tuit, dando lugar a Twitter. En septiembre de 2006 aparece Facebook. Atención, Twitter tiene hoy 600 millones de usuarios y Facebook unos 1.500 millones. YouTube cuenta con más de 1.000 millones de internautas. Si todos los vídeos de YouTube fuesen de 1 minuto, tardaríamos 230 años en ver el portal entero de YouTube. Se suben más de 300 vídeos por minuto. Se puede hablar de todo, de todo. Todo está al alcance de un clic. Esto tiene sus riesgos y sus cosas positivas. Por eso vamos a pasar del Homo digitales al Homo real y cristiano. Bachiller se ha atrevido a escribir que muchos estamos de acuerdo en que también en la era digital el trato y el contacto personal, el uso de la palabra, el lenguaje, la escritura, la mirada directa, los gestos corporales, la calidez de los besos y abrazos tienen gran importancia en nuestra vida, también en la era digital. A esto se puede llamar Homo real. Yo por mi parte añado la necesidad de recuperar la genuina antropología cristiana con dos caras inseparables. Por un lado, la referencia a un Dios unitrino, personal, de amor oblativo y gratuito, ágape. Y por otro lado, la novedad de la encarnación del Hijo de Dios, cuya carne estuvo ungida por el Espíritu Santo y su existencia fue testigo y testimonio para los demás. Todo ello sin olvidar nuestra condición de peregrinos hacia la Jerusalén celestial. Nuestro ser y existir en red es sobre todo un ser y existir en comunión con Dios y con los hermanos. Comunión que comporta lazos más fuertes, más profundos y más duraderos que los del Homo digitales en las redes sociales. Entramos en la segunda parte donde dice evangelizar y hacer teología en una iglesia pobre y de los pobres. Y me voy a permitir hacerlo de esta manera, para entender por qué hablo de iglesia pobre y de los pobres, que no es solo la moda del Papa Francisco. Miren, en los años previos al Concilio Vaticano II y en el Concilio Vaticano II, el Beato Juan XXIII nos hizo dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres del siglo XX? Viene Pablo VI y nos dice, Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer concretos de hoy? ¿Y cómo evangelizarlos? Evangelii Nunciandi. Viene San Juan Pablo II en Redemptor Hominis y dice, Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo abrirle sin miedo el corazón del hombre y de la mujer de hoy? Viene Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y dice, Iglesia, ¿qué dices de Dios? ¿Y cómo mostrar su verdadero rostro al hombre y la mujer del siglo XXI? Y viene el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y dice, Iglesia, ¿qué dices de los pobres, de los alejados, de los de la periferia? ¿Y cómo ser pobre, de puertas abiertas y misericordioso? Este es el quehacer teológico al que nos llama el Papa. Una teología en una iglesia pobre, desde los pobres y para los pobres. Si queremos entenderlo brevemente, tenemos que tomar 3 puntos. ¿Por qué el Papa ha hecho esa opción pobre, desde los pobres y para los pobres, siendo jesuita y no franciscano? Segundo, ¿en qué corriente teológica se inscribe el Papa? ¿La teología del pueblo o de la cultura? Y tercero, díganos un ejemplo práctico, entonces, de cómo hacer teología. Pues las 3 cosas lo voy a hacer brevemente. ¿Cuáles son las raíces teológicas argentinas y europeas del Papa Francisco? El cardenal Walter Kasper, en este libro que yo les invito a todos que lo lean, porque además es muy pequeñito y acaba de salir,
El Papa Francisco, Revolución de la Ternura y Amor, dice Walter Casper dos notas por las que el Papa escribe la teología que escribe. La primera, ha nacido en una megápolis, en Buenos Aires, y segundo, ha conocido allí las periferias de las villas miseria. Por lo tanto, el Papa siempre ha estado preocupado por evangelizar la cultura urbana plural y las periferias pobres. Segundo, el maestro teólogo que tuvo el Papa Francisco que más le influyó fue el argentino Lucio Gera, uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Redactó su reflexión teológica antecedente de la teología de la liberación, que se llamó Teología del Pueblo. Subrayó la importancia de anunciar y vivir el mensaje cristiano en un contexto de pobreza y opresión, la opción preferencial por los pobres y la importancia de hacer una teología con el método clásico de ver, juzgar y actuar. Scannone, también representante de la teología de la liberación popular, nos habla que el Papa ha mamado la teología de la liberación de la praxis cultural o teología del pueblo o teología de la cultura. Y además de Lucio Gera, destaca a Rafael Tello, quien editó en 1975 en Buenos Aires el libro El pueblo, ¿dónde está? Además de estos dos teólogos argentinos, el Papa está muy influenciado por los teólogos franceses del Vaticano II, Henri de Libat y Congar, y especialmente en su talante existencial por el alemán Romano Guardini. Entre los papas, el que más influye en Francisco, el más estimado, es, a juicio del cardenal Casper, Pablo VI. Pablo VI, un testigo valiente, humilde, profético, clarividente, sabio y en ocasiones solitario, y que sirvió a la Iglesia incluso con su sufrimiento. Pero la teología del Papa Francisco, además de todo lo que acabamos de decir, se hace y se alimenta y bebe de su propia experiencia. Sacerdote, director espiritual, provincial jesuita, obispo, cardenal, completada por la afición a la literatura, a la música y al cine. Vamos a profundizar qué es eso de la teología del pueblo y de la cultura de Luis Gera y Tello, donde él mama. Para comprender la diferencia que hay entre la teología de la liberación en general y la teología del pueblo cultural, tenemos que decir que en América Latina, según describe Scannone, hay 4 vertientes de la teología de la liberación. La primera, la teología de la liberación desde la praxis pastoral, que encuentra su referente principal en el cardenal Eduardo Pironio. La segunda, la teología de la liberación desde la praxis revolucionaria, cuyo referente es el brasileño Hugo Asman. La tercera, la teología de la liberación desde la praxis histórica, representada por Gustavo Gutiérrez y John Sobrino. Y la cuarta corriente es la teología de la liberación desde la praxis cultural, también llamada teología del pueblo o teología de la cultura, cuyos representantes máximos son, repetimos, Lucio Gera y Rafael Tello. ¿Cómo podemos definir algunos de los rasgos de esta teología del pueblo que va a influir en el Papa Francisco? Lo primero, hay una diferencia entre la categoría marxista de pueblo como clase proletaria y la de pueblo como núcleo cultural hecho de profundas convicciones y aspiraciones. En este sentido, se privilegia el concepto de pueblo trabajador sobre el de clase trabajadora y rescata la importancia de la religiosidad y la mística popular. Segundo, la teología del pueblo no busca la confrontación social, sino la articulación discursiva de las demandas sociales de los sectores más populares. La teología del pueblo asume la idea de conciliación mediante el diálogo, entendida como humildad social, porque el otro siempre tiene algo que decir. Tercero, la importancia de la categoría cultura, definida como todo aquello que el hombre o un pueblo realiza para superar la muerte,
optando por la vida y la libertad, sepa o no sepa leer y escribir. Cuarto, es una teología inculturada. La teología del pueblo, en lugar de secularizarse o de secularizar los conceptos teológicos, debe inculturarse. Inculturación no significa imponer lo religioso, ni tampoco imponer lo teológico, pero sí descubrir el alma creyente de un pueblo sencillo. 5. La idea del presente como kairos o acontecimiento salvífico. El tiempo es hoy, y el hoy es kairos y gracia de Dios. El hoy es lo más parecido a la eternidad. En el hoy se juega la vida eterna. Por lo tanto, fijaros, estas son las claves que el Papa repite una y otra vez. Pueblo, cultura, inculturación, religiosidad popular y vivir el presente como kairos. Y ya llega el último punto, 2.3. ¿Cómo hacer teología hoy en concreto según el Papa Francisco? Bueno, pues el día 5 de septiembre de 2015, el Santo Padre envió un videomensaje a la Universidad Católica de Argentina, donde enseñó Lucio Gera, con motivo de los 100 años de la erección de la Facultad de Teología. El Papa, refiriéndose a la tradición, dice: no es una transmisión de cosas, ni de palabras, ni una colección de cosas muertas, sino el río vivo que se remonta a los orígenes, el río en el que los orígenes están siempre presentes. Este río va regando diversas tierras, va alimentando diversas geografías, hace germinar lo mejor de cada cultura. De esta manera, el Evangelio se sigue encarnando en todos los rincones del mundo, de manera siempre nueva. Esto nos lleva a reflexionar, según el Papa, que no se es cristiano de la misma manera en Argentina de hoy que en la Argentina de hace 100 años, y que no se es cristiano de la misma manera en la India, en Canadá o en Roma. Por lo que una de las principales tareas, la primera del teólogo, es discernir y reflexionar. ¿Qué significa ser cristiano hoy, en el aquí y en el ahora de Dios? ¿Cómo ese río de los orígenes logra regar hoy estas tierras y hacerse visible y vivible? El Papa Francisco nos advierte que para encarar este desafío, el teólogo tiene que superar 2 tentaciones. Por un lado, condenarlo todo, acuñando la ya conocida frase «todo pasado fue mejor» y refugiándose en conservadurismo o fundamentalismo. Por otro lado, consagrarlo todo, desautorizando lo que no tenga sabor a novedad y relativizando toda la sabiduría acuñada por el rico patrimonio eclesial. Para superar estas 2 tentaciones, el camino es el discernimiento y el tomar muy en serio al mismo tiempo la tradición eclesial y la realidad en la que se vive. Por eso nunca se separan teología y pastoral. Más aún, el Concilio Vaticano II y el espíritu de Papa Pablo VI y Juan XXIII hablaban de no separar nunca la teología y la realidad conjunta. Este encuentro entre doctrina y pastoral no es opcional, es constitutivo de una teología que pretenda ser eclesial, porque las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Los acontecimientos pastorales tienen un valor relevante para la teología y nuestras formulaciones de fe son expresión de una fe vivida, reflexionada eclesialmente. Las personas y sus distintas conflictividades y las periferias no son opcionales para el teólogo, sino necesarias para una mayor comprensión de la fe. Por eso es importante preguntarnos, ¿en quién estamos pensando cuando hacemos teología? ¿Qué personas concretas tenemos delante? De lo contrario, existe el Papa, la teología corre el riesgo de convertirse en ideología. No olvidemos que el Espíritu Santo en el pueblo orante es el sujeto de la teología. El Espíritu Santo en el pueblo orante es el sujeto de la teología.
Por lo tanto, ¿qué rasgos tiene que tener un teólogo de hoy? Uno, es un hijo de su pueblo. No puede y no quiere desentenderse de los suyos. Conoce su gente, su lengua, sus raíces, su historia, su tradición. Es el hombre que ha aprendido a valorar la fe recibida. Dos, el teólogo es un creyente. Es alguien que ha hecho experiencia personal de Jesucristo en la comunidad en la que vive, en el pueblo en el que vive, y descubre que sin él ya no puede vivir. Tres, el teólogo es un profeta, porque mantiene viva la conciencia del pasado y la invitación que viene del futuro. Es el hombre capaz de denunciar toda forma alienante, porque intuye, reflexiona en el río de la tradición que ha recibido de la Iglesia la esperanza a la que estamos llamados, y desde esa mirada invita a despertar la conciencia adormecida. No es el teólogo el hombre que se conforma, que se acostumbra, es el hombre atento a todo aquello que puede dañar y destruir a los suyos. Bueno, pues después de afirmar todo esto, el Papa Francisco concluye: por eso hay una sola forma de hacer teología, de rodillas. No es solamente un acto piadoso de oración para luego pensar mejor la teología. Se trata de una realidad dinámica entre pensamiento y oración. Una teología de rodillas es animarse a pensar rezando y rezar pensando. Pues repito, una teología de rodillas es animarse a pensar rezando y rezar pensando. Entraña un juego entre el pasado y el presente, entre el presente y el futuro, entre el ya y el todavía no. Es una reciprocidad entre la Pascua y tantas vidas no realizadas que se preguntan ¿dónde está Dios? Es santidad de pensamiento y lucidez orante. Es, sobre todo, humildad, que nos permite poner nuestro corazón y nuestra mente en sintonía con el Deus semper maior, Dios siempre mayor. Concluyo. Durante años, como docente en la Facultad de Teología del Norte de España, de Burgos y de Vitoria, impartí la materia Historia de la Teología y Método Teológico. Los alumnos con claridad entendieron que para hacer teología católica se necesita una especie de brújula, con 4 puntos cardinales: fe, eclesialidad, cientificidad y pastoralidad. Fe, eclesialidad, cientificidad y pastoralidad. Siguen siendo, en resumen, las 4 notas para hacer teología en la era digital y en una iglesia pobre y para los pobres. Y así como al Papa Francisco le gustan las imágenes, finalizo hoy con lo que vengo regalando a mis feligreses civitatenses en los encuentros arciprestales de inicio del presente curso pastoral. Tenemos que tener a Jesucristo en el corazón, la cabeza en la vida eterna, las manos, una para acoger la Eucaristía y otra para acariciar a los más necesitados, los pies pisando tierra, pero sobre la tierra, los ojos, uno mirando al Evangelio y otro a la Evangelii Gaudium, y los oídos, uno escuchando las voces de las gentes de este pueblo y de esta tierra, y otro las de la catolicidad y la universalidad. Todo ello recordando que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque, como dice el Papa, cada vez que miramos a María, volvemos a creer en la revolución de la ternura y del cariño y de la misericordia. Todo un reto y toda una esperanza también para este prestigioso centro teológico franciscano en Murcia. Muchas gracias.